Hoy nos metemos de lleno en una obra del siglo XIX que se atrevió a hacer algo que todavía hoy suena casi imposible. Unir mundos que parecen opuestos. Totalmente. Intentar tender un puente, uno sólido, entre la ciencia, la filosofía y la religión. El libro es La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. De Allan Kardec, publicado en París en 1868. Exacto. Y ya el subtítulo te marca el terreno de juego, porque busca explicar nada menos que el origen del universo y todos esos fenómenos que llamamos sobrenaturales. Pero, claro, desde la óptica del espiritismo. Sí, Nuestra misión hoy es, desgranar un poco las ideas centrales de lo que Kardec presentó no como una creencia más, sino como una revelación, y con un carácter muy, muy particular. sí, y es que, a ver, es clave entender que este libro no aparece de la nada, no. Claro, tiene un contexto. Es la culminación del trabajo de Kardec. Es como la pieza que cierra la cúpula de todo su edificio doctrinal. Complementa obras anteriores que quizás suenen más, como el libro de los espíritus. ¿Vale? Pero hay un punto de partida que lo cambia todo y que hay que tener clarísimo desde el minuto uno. A ver. A diferencia de otras doctrinas que se atribuyen a un solo profeta, a un iluminado, Kardec insiste en que el espiritismo es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. O sea que la autoridad no reside en una persona, sino en el consenso de múltiples fuentes invisibles. Eso ya de por sí es un concepto bastante singular. Exacto. No es la voz de un hombre, es un coro de voces del más allá, supuestamente. Y con esa base, la obra se lanza las preguntas más grandes que existen. Las de siempre. ¿De dónde venimos? ¿Por qué el mal? ¿Cómo se formó el universo? Pero lo fascinante es que intenta responderlas desde una perspectiva que busca ser lógica, racional y, sobre todo, compatible con los descubrimientos científicos de su época. Un siglo XIX en plena ebullición científica, además. Claro, no te pide fe ciega, te pide que razones con él. Pues empecemos por la primera idea, que es de una audacia tremenda. Kardec no dice que el espiritismo es una revelación más. No, no. La llama la tercera gran revelación. Se pone en la misma línea que Moisés y Cristo, pero como el capítulo final y definitivo. ¿Es una afirmación de un calibre monumental? Lo es, y para justificarlo establece una cronología muy clara. La primera revelación, según el libro, es la de Moisés. Vale. Su misión fue revelar la existencia de un Dios único, todopoderoso, romper con el politeísmo. Encarna, digamos, la ley del temor, la justicia implacable del Antiguo Testamento. Y luego Cristo. Luego vino la segunda, la de Cristo. Él va un paso más allá. Revela la vida futura y nos presenta un Dios que ya no es solo justo, sino también infinitamente bueno. Es el Dios del amor, de la caridad. Pero aquí viene el giro. El texto argumenta que la enseñanza de Cristo, por muy sublime que fuera, fue necesariamente incompleta. Claro, Él mismo, según los evangelios, prometió un consolador, el Espíritu de verdad, que en el futuro vendría a enseñar todas las cosas. exactamente. Y a recordar lo que él dijo. Y claro, Kardec postula que el espiritismo es precisamente ese consolador prometido. Esa es la justificación teológica, pero lo que define a esta revelación, y esto es lo interesante, es su método. Es radicalmente distinto. ¿En qué sentido? No es una verdad que desciende del cielo y que tienes que aceptar sin más. El libro insiste en que tiene un doble carácter. Por un lado, su origen es divino. La iniciativa, se nos dice, pertenece a los espíritus. Vale, la iniciativa no es humana. Ellos llaman a la puerta, por así decirlo. ¿Y la segunda parte? Ahí está el giro clave. Su elaboración es totalmente humana. Es fruto del trabajo del hombre que aplica un método casi de laboratorio. ¿Cómo? Se nos dice que hay que observar los fenómenos, las comunicaciones, compararlos, analizarlos fríamente y de ahí deducir las leyes que los rigen. Es un proceso muy similar al de las ciencias positivas, ¿sabes? Ya. Hay una cita que lo resume perfecto. Lo que caracteriza a la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino, la iniciativa pertenece a los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Vamos, que no es un dogma que te tengas que tragar, es una propuesta que, en teoría, se construye y se verifica. Esto implica que en esta visión, ciencia y espiritismo no son enemigos. No solo no son enemigos, son las dos caras de la misma moneda del conocimiento. El texto lo dice claro. La ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana,
dos palancas. Una revela las leyes del mundo material y la otra las del mundo moral. Pero al no poder caminar separadas, se quedaban cojas. El espiritismo, según Kardec, viene a unirlas. A demostrar que las leyes del universo espiritual son tan lógicas como las del universo material. Justo. La ciencia estudia el principio material y el espiritismo el principio espiritual. Vale, si todo es tan lógico y casi científico, la pregunta es inevitable. ¿Cómo encaja aquí la figura de Dios? Porque eso suele ser el terreno de la fe pura y dura. Sí. De entrada, ya sabemos que el libro rechaza la imagen de un Dios con forma humana, celoso, vengativo. Totalmente. La concepción de Dios en la Génesis no se alcanza por una revelación mística, sino a través de la razón pura. A ver, ¿cómo es eso? El argumento es un clásico de la filosofía. Todo efecto tiene una causa, y un efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Claro. Al observar la armonía del universo, desde, no sé, el movimiento de los planetas hasta cómo funciona una célula, la conclusión lógica es que debe existir una inteligencia suprema. Una causa primera. Entendido. Es el Dios de los filósofos, deducido por la razón. Pero, a partir de ahí, el libro le atribuye cualidades como soberanamente justo y bueno. ¿No estamos metiendo ahí ya un elemento de fe? Es una excelente observación. Porque la bondad no es algo que se pueda deducir tan lógicamente como la eternidad o el poder, no. Kardec argumentaría que esa bondad se deduce de la finalidad y la armonía del universo. Que un sistema tan complejo, tan equilibrado, que tiende al progreso, a la vida, no puede ser obra de una inteligencia malévola o indiferente. Ya. Pero sí, es verdad que es el punto exacto donde la deducción lógica más fría se encuentra con la interpretación moral. Para reforzarlo, de hecho, introduce el concepto de la providencia de una forma muy particular. ¿Cómo lo hace? Dios no es un monarca lejano que mira desde un trono. Su solicitud, su cuidado, lo impregna todo a través de lo que el libro llama un fluido divino universal. Una especie de energía consciente que conecta todo. La analogía no es mala. La comparación que ofrece el propio texto es que Dios está en la creación como el espíritu está en el cuerpo. Es consciente de cada parte y actúa en ella sin necesidad de estar físicamente en todos los puntos. De acuerdo. Esa idea de un Dios inmanente y bueno es muy potente. Pero choca de frente con la realidad del sufrimiento. Claro. Si Dios es infinitamente bueno y lo impregna todo, ¿de dónde sale el mal? El libro además descarta la idea fácil de un Satanás, de un principio del mal que compita con Dios. Pues la salida que propone es ingeniosa, aunque controvertida. Para Kardec, el mal no es algo que Dios creara. No tiene entidad propia. Entonces, ¿qué es? El mal es simplemente la ausencia del bien. Igual que el frío es la ausencia de calor o la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Vale? No es una creación divina, sino una consecuencia de la imperfección de las criaturas. ¿Y de dónde viene esa imperfección? Del libre albedrío y del estado evolutivo del ser humano. Las pasiones que causan el mal, como el orgullo o el egoísmo, derivan, según el texto, de algo muy básico: el instinto de conservación. ¿Para sobrevivir? En las primeras fases de la humanidad, ese instinto es fundamental, pero a medida que la inteligencia y la moral se desarrollan, si no dominas ese instinto, se convierte en un vicio. El egoísmo es el instinto de conservación llevado al extremo en un ser que ya debería guiarse por la razón y la caridad. Entiendo la lógica de que el dolor nos obliga a mejorar, pero la idea del sufrimiento como herramienta suena increíblemente dura. ¿El libro aborda cómo esto puede consolar a alguien que sufre una tragedia que parece inmerecida? Esa es la crítica más evidente, sí. Porque a primera vista puede parecer una justificación un poco fría del sufrimiento. Claro. El texto la aborda, aunque sea indirectamente, a través de conceptos que son pilares en sus otras obras, sobre todo la reencarnación. Ah, claro. La idea de fondo es que las pruebas de una vida no se entienden de forma aislada. Tienen un propósito dentro de un arco de aprendizaje mucho más largo, que abarca múltiples existencias. No se ve como un castigo divino, sino como una lección que el propio espíritu elige o necesita para evolucionar. Entonces el dolor y los males son... Son un aguijón que impulsa al hombre hacia adelante en la senda del progreso. Vale. Un aguijón. Es una imagen muy potente. Sí, porque la necesidad de superar el hambre, la enfermedad o el conflicto obliga al ser humano a ejercitar su inteligencia, a crear,
a descubrir, a mejorar, tanto material como moralmente. Vale. Incluso algo tan brutal como la destrucción mutua de los seres vivos se presenta con un propósito en este sistema. La lucha por la supervivencia desarrolla la inteligencia y, a la larga, enseña el poco valor de la envoltura corporal, del cuerpo, frente a la inmortalidad del principio inteligente. Del espíritu. Vale, tenemos el software del universo, un Dios que es pura lógica y un mal que es una herramienta de progreso. Todo este sistema necesita un escenario para funcionar. ¿Cómo imaginaba Kardec la creación de ese escenario? ¿Cómo es su versión del Génesis? Aquí es donde el libro se pone más audaz, sí cabe. Dedica capítulos enteros a reinterpretar el Génesis bíblico, pero no como un texto sagrado literal, sino como una alegoría. ¿Qué hay que descifrar? Eso es, a la luz de la ciencia del siglo XIX. Se apoya explícitamente en la astronomía de Copérnico, de Kepler, de Galileo y en los nuevos descubrimientos de la geología. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el libro afirma, con toda seriedad, que gran parte del capítulo de cosmología fue dictado por el espíritu de Galileo? Sí, sí. Eso es una afirmación de un nivel de audacia espectacular. ¿Cómo lo justifica el texto? Lo presenta como una comunicación mediúmnica recibida en París en 1866. Para Kardec es una prueba más de que los grandes espíritus siguen contribuyendo al progreso desde el más allá. Increíble. De partida es fascinante. Olvídate de la creación desde la nada. No hay un hágase la luz y ya. No. Kardec propone que todo nace de una única sustancia, a la que llama materia cósmica primitiva o éter. Piensa en ello como el caldo primordial del universo. Una especie de lego cósmico original a partir del cual se construye todo lo demás. ¿Y cómo se produce esa construcción? Pues describe un proceso que recuerda muchísimo a las hipótesis nebulares de Laplace, que eran la vanguardia científica de la época. Ah, o sea que se apoya en la ciencia real de su tiempo. Totalmente. El proceso, a grandes rasgos, es este. Primero, esa materia cósmica se condensa por la ley de atracción en una nebulosa inmensa. Segundo, el movimiento de rotación y la fuerza centrífuga hacen que esa nebulosa se achaten los polos y acabe desprendiendo un anillo de materia. Vale, entonces, para visualizarlo, tenemos una nube de gas gigante que gira, se aplana como una masa de pizza y va soltando trozos. Esa es una gran analogía. Ese anillo desprendido, por la misma ley de atracción, no se queda como un anillo, sino que se aglomera para formar una esfera. ¿Un planeta? Que se convierte en un planeta. Y ese nuevo planeta hereda el movimiento de traslación alrededor de la masa central, que será el Sol, y a la vez adquiere su propio movimiento de rotación. Y este proceso se repite creando los diferentes planetas. ¿Y las lunas? Los satélites, como nuestra Luna, se habrían formado del mismo modo, pero a partir de la materia desprendida de sus planetas cuando aún estaban incandescentes. Vale, esa es la parte material, el hardware del universo. Pero, ¿y la vida? ¿Y el espíritu? ¿Dónde entra en esta génesis cósmica? Ahí es donde se fusiona lo material con lo espiritual. Según el texto, esa materia cósmica primitiva no solo contenía los elementos para crear mundos, Sino algo más. sino también el principio vital universal. Y se sugiere una idea evolutiva muy potente, que el espíritu, antes de alcanzar la conciencia y el libre albedrío en el ser humano, pasa por una larguísima serie evolutiva a través de los seres inferiores. ¿Te refieres a los minerales, las plantas, los animales? Exacto. El libro lo plantea como un aprendizaje lento, casi inconsciente, donde la individualidad del espíritu se va elaborando, se va ensayando a través de los reinos de la naturaleza. Es un viaje, un progreso continuo del principio inteligente que, finalmente, alcanza la etapa en la que está preparado para encarnar como humano. Hay una frase muy reveladora que dice: «Solo a partir del día en que el Señor imprime en su frente su augusta señal, el espíritu toma un lugar en el seno de las humanidades». Es el momento clave. Es el momento en que ese principio inteligente se convierte en un espíritu humano, con conciencia de sí mismo y responsabilidad por sus actos. A modo de resumen, entonces, hemos explorado una doctrina que se presenta como una revelación, sí, pero racional y progresiva, Justo. que define a Dios no a través de la fe ciega, sino de la lógica. Explica el mal no como un castigo, sino como una herramienta imperfecta de progreso.
consecuencia de nuestra propia imperfección, y concibe el universo como un proceso de transformación eterna de una única materia cósmica, en un eco clarísimo, como decías, de las ideas científicas de su tiempo, pero añadiéndole siempre la dimensión espiritual. Y hay una idea fundamental que resume el espíritu de toda la obra y que es importante citar para entender su naturaleza. El texto afirma: al avanzar con el progreso, el espiritismo jamás será superado. Ojo. Porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está equivocado acerca de algún punto, habría de rectificarse en ese punto. Si alguna verdad nueva se revelara, él la aceptaría. Madre mía. Es una declaración de intenciones que ninguna otra doctrina religiosa se había atrevido a hacer. Y es ahí donde queremos dejar la reflexión final. La mayoría de las creencias religiosas se basan en dogmas que se consideran inmutables, verdades eternas que no deben ser cuestionadas. Reveladas una vez y para siempre. Esta obra, escrita hace más de 150 años, propone una idea radicalmente distinta, casi subversiva. La pregunta que queda en el aire y que dejamos para quien nos escucha es: ¿qué pasaría con una fe cuyo principio fundamental no fuera resistirse a la ciencia, sino la obligación de evolucionar con ella? ¿Cómo cambiaría eso nuestra relación con lo espiritual y, bueno, con lo desconocido?